Bulgaria quedó cubierta por la nieve de mayo. En India, una tormenta repentina arruinó la boda de 36 parejas. En China, enormes rocas aplastaron automóviles. Y en Brasil, un rayo mató a un hombre a través de una toma de corriente común. Más adelante en el episodio, verán los detalles de estos y otros de los fenómenos climáticos más anómalos de la semana pasada. Bulgaria. El 1 de mayo, Bulgaria quedó bajo la influencia de un potente frente ártico que provocó un enfriamiento anómalo. En el punto más alto del puerto de Shipka se registraron temperaturas bajo cero y acumulación de nieve. Las carreteras tuvieron que ser cubiertas con arena, incluida la ruta panorámica Shipka a Buzluca, que en algunos tramos quedó completamente helada. La visibilidad en el lado norte del puerto se vio afectada por la niebla y las nevadas. Ese mismo día, entre la ciudad de Smolyan y la estación de esquí de Pamporovo, en los montes Rodope, se produjo un gran deslizamiento de tierra. Este fue precedido por un periodo de intensas precipitaciones. En la región de Smolyan, cayeron alrededor de 250 milímetros de lluvia durante abril, el doble de la media habitual. El deslizamiento destruyó unos 70 metros de una carretera nacional, arrasó una parte del bosque de casi 2 hectáreas, dañó un gasoducto y deformó un edificio en construcción, provocando la aparición de grietas. Gracias a que no hay localidades cercanas, nadie resultó herido. Pero el peligro no ha pasado. El terreno sigue desplazándose y las grietas en la carretera continúan expandiéndose. La reconstrucción de la carretera destruida podría tardar entre 6 meses y 2 años. El tráfico fue desviado por 2 rutas alternativas. Ahora el trayecto es aproximadamente 1 hora más largo. Los gastos de combustible se duplicaron y uno de los desvíos, a través de la aldea de Stoykait, también se ha convertido en algunos tramos en una peligrosa carretera de un solo carril. En un sector colapsó un muro de contención y en otra parte de la vía se derrumbó hacia el río. Los propietarios de hoteles en Pamporovo advierten que, si el complejo turístico queda aislado durante mucho tiempo, esto provocará un aumento de precios y graves pérdidas económicas. Brasil. Una serie de desastres naturales anómalos azotó Brasil. A finales de abril, cuando faltaban más de 50 días para el inicio oficial del invierno, en gran parte del estado de Rio Grande do Sul, se registraron temperaturas inferiores o cercanas a los 0 grados Celsius. En el municipio de Soledade, el termómetro marcó menos 2,7 grados Celsius. Temperaturas tan bajas rara vez se registran aquí, incluso en invierno. En el área metropolitana de Porto Alegre, la temperatura del aire descendió hasta los 3,9 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima media en la región es de alrededor de 17 grados Celsius. Las temperaturas anómalamente bajas se mantuvieron durante varios días consecutivos y, el 1 de mayo, el estado fue golpeado por potentes tormentas con actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de hasta 106 kilómetros por hora. La excesiva cantidad de precipitaciones provocó el desbordamiento de ríos y arroyos. Árboles caídos e inundaciones bloquearon carreteras, dejando aisladas a numerosas localidades. Se registraron daños en 19 municipios. La ciudad más afectada fue Rosario do Sul, donde en tan solo 7 horas cayeron 324 milímetros de precipitaciones. Esto equivale a casi 3 meses de lluvia. Muchas viviendas quedaron inundadas, lo que obligó a evacuar a 500 personas. Durante la tormenta, una embarcación pesquera con 4 tripulantes a bordo se hundió en la laguna de Patos. Una persona fue hallada sin vida y otras 3 continúan desaparecidas. En el municipio de Canguçu, un hombre murió por una descarga eléctrica provocada por un rayo mientras utilizaba un teléfono móvil conectado a la corriente eléctrica. Otro rayo incendió una vivienda en el municipio de Rio Grande. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la casa fue completamente destruida por el fuego. En Santa Catarina, las tormentas también dejaron tras de sí un panorama de destrucción en diferentes regiones, especialmente en la zona montañosa y en el oeste del estado. En la ciudad de São Joaquim, debido a las lluvias torrenciales y a los fuertes vientos, cayeron árboles, resultaron dañados edificios y tierras agrícolas, y la infraestructura sufrió afectaciones. Las autoridades no descartan que la causa de destrucciones tan severas haya sido una microrráfaga o un tornado. En el estado de Pernambuco, debido a las lluvias intensas, se declaró el estado de emergencia en 27 municipios, y más de 9.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.
En Olinda, donde cayeron 184 milímetros de precipitaciones, se produjo un deslizamiento de tierra en el que una madre y su bebé de 6 meses murieron sepultados bajo los escombros. Otro deslizamiento mortal destruyó una vivienda en Recife, capital del estado, cobrándose otras 3 vidas, entre ellas las de 2 niños pequeños. En el estado de Paraíba también se desarrolló una situación crítica. En el municipio de Santa Rita, el nivel del río subió más de 7 metros, dejando varias localidades aisladas del mundo exterior. En el municipio de Río Tinto, el río se desbordó e inundó alrededor de 600 viviendas. En Ingá, un puente colapsó parcialmente, paralizando el acceso al centro local de atención médica de urgencia. Mientras tanto, en Pedras de Fogo, en la carretera PB032, se abrió un socavón. Alrededor de 1.800 familias en el estado quedaron sin hogar y la infraestructura sufrió graves daños. En el municipio de Guarabira, 2 hombres murieron por una descarga eléctrica mientras preparaban carreras callejeras en honor al Día del Trabajador. En total, desde el 1 de mayo, los desastres naturales han causado la muerte de al menos 10 personas en todo el país. China. La noche del 28 de abril, en el condado de Fengshan, distrito de Hechi, provincia de Guangxi, una parte de la ladera se derrumbó repentinamente. Desde una altura de aproximadamente 135 metros, se desprendieron enormes rocas que dañaron la carretera, automóviles y edificios junto a la vía. Varios vehículos quedaron aplastados o deformados hasta quedar irreconocibles. Como resultado del derrumbe, una madre y su hijo resultaron heridos mientras pasaban por el lugar. Ambos fueron hospitalizados de inmediato. El propietario de un taller mecánico cercano al lugar del derrumbe contó que primero escuchó un sonido parecido a un trueno y, unos segundos después, las rocas ya estaban cayendo montaña abajo. Logró sacar a su esposa y a su hijo de 6 años por la puerta trasera. El impacto fue tan fuerte que las rocas doblaron las columnas de la fachada y rodaron hacia el interior del edificio. Otro testigo recordó que un camión estacionado junto a su taller fue lanzado contra una tienda vecina y que la camioneta familiar quedó completamente aplastada. La magnitud del derrumbe fue considerable. El volumen total de roca desprendida se estimó en aproximadamente 1.000 metros cúbicos. Resultaron dañadas 6 viviendas, 18 automóviles y la infraestructura vial. La carretera fue cerrada y 130 personas fueron evacuadas de emergencia de la zona de peligro. Según los datos preliminares, la causa del derrumbe fueron las prolongadas lluvias intensas que debilitaron el macizo rocoso. Vietnam. El 26 de abril, aunque la temporada de lluvias aún no había comenzado, varias provincias de Vietnam fueron azotadas por fuertes tormentas con lluvias torrenciales, actividad eléctrica, granizo y vientos huracanados. La tormenta arrancó techos de edificios, derribó árboles y dañó líneas eléctricas. Como resultado, alrededor de 490 viviendas, así como escuelas, guarderías e instituciones administrativas, sufrieron daños. La agricultura también sufrió pérdidas significativas. Fueron destruidas más de 3.400 hectáreas de arroz, maíz y cultivos de hortalizas. También resultaron dañadas plantaciones de acacia. El 28 de abril ocurrió una tragedia en la comuna de Nam Xuan, provincia de Thanh Hoa. Una poderosa ráfaga de viento destruyó una casa sobre pilares donde se encontraban una pareja de ancianos y su nieto de 13 años. El niño, que ya estaba dormido en ese momento, quedó atrapado bajo los escombros. Lamentablemente, no pudo ser salvado. India. El 27 de abril, en la capital del país, Delhi, los termómetros superaron los 42 grados Celsius, mientras que en la ciudad de Jaisalmer, estado de Rajastán, la temperatura alcanzó ese mismo día los 46 grados Celsius, un valor récord para esta época del año. La población esperaba con ansias la llegada del descenso de temperaturas pronosticado para los días siguientes. En el distrito de Tong, incluso se había programado una ceremonia de bodas en la que participarían 36 parejas. Sin embargo, el tiempo empeoró de forma muy repentina. Una tormenta de polvo cayó de manera inesperada. En cuestión de minutos, el viento arrancó enormes carpas, derribó estructuras y esparció elementos metálicos por todo el lugar. Varias mujeres y niños resultaron heridos. En Delhi, durante la tormenta de polvo, las ráfagas de viento alcanzaron los 75 kilómetros por hora. La visibilidad cayó casi a cero,
provocando retrasos en los vuelos del aeropuerto Indira Gandhi. En la ciudad de Sikar, la tormenta derribó postes de líneas eléctricas. 2 días después, el 29 de abril, la ciudad de Bangalore, en el estado de Karnataka, fue golpeada por una poderosa tormenta eléctrica. Los fuertes vientos derribaron alrededor de 170 árboles. Al caer, rompían líneas eléctricas y bloqueaban calles. Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas de auxilio. Una intensa granizada azotó la ciudad. La temperatura descendió bruscamente hasta los 18 grados Celsius, muy por debajo de la norma climática. Muchas calles de las zonas centrales de Bangalore quedaron cubiertas por una capa blanca de hielo. Los residentes locales señalaron que nunca antes habían visto tanto granizo. La tormenta estuvo acompañada de lluvias récord. En un solo día cayeron 110 milímetros de precipitaciones, convirtiéndose en el día de abril más lluvioso de toda la historia de observaciones meteorológicas. La tormenta también causó graves daños a los negocios de la ciudad. En una librería, el agua inundó las instalaciones y destruyó alrededor de 5,000 libros. En las zonas bajas, las inundaciones interrumpieron el funcionamiento del transporte y de los servicios urbanos. Las plataformas del metro quedaron inundadas, los trenes circulaban con retrasos y se formaron enormes atascos en las carreteras. El tráfico de la ciudad quedó prácticamente paralizado. En algunos lugares, el agua subió rápidamente hasta casi 1 metro. En el distrito de Shivajinagar, colapsó un muro de 2 metros del hospital Bowring, junto al cual la gente se refugiaba de la lluvia torrencial. Como resultado, murieron 7 personas, entre ellas una niña de 6 años. Otras 3 fueron hospitalizadas. Y estas no fueron las únicas víctimas del mal tiempo. La tormenta también causó la muerte de otras 3 personas en el país. 2 murieron electrocutadas y una quedó atrapada bajo los escombros tras el derrumbe de una vivienda. Pakistán. El 27 de abril, en la provincia de Sindh y las zonas adyacentes, se registraron fuertes tormentas eléctricas acompañadas de lluvias torrenciales y vientos huracanados. En la ciudad de Jafarabad y sus alrededores, el huracán destruyó viviendas, techos y paneles solares, dejando 9 personas heridas. 3 de ellas, gravemente heridas, fueron hospitalizadas. Debido a los fuertes vientos, el sistema de suministro eléctrico también sufrió graves daños. Varios distritos quedaron sumidos en la oscuridad. En las zonas bajas se acumuló agua de lluvia, creando dificultades para los residentes locales. Ese mismo día, la provincia también fue afectada por rayos. En el distrito de Shikarpur, una descarga eléctrica incendió cultivos de trigo y alimento para el ganado. En la aldea de Gortiyar, distrito de Tarparkar, un incendio destruyó 30 viviendas de adobe. Animales domésticos también resultaron heridos y murieron a causa del fuego. Cerca de la ciudad de Pirialo, en el distrito de Kairpur, un rayo impactó en un palmeral datilero. Las copas de los árboles se incendiaron durante la noche, provocando pánico entre los habitantes. En el distrito de Kambar Shadadkot, 3 impactos de rayos causaron una tragedia. 3 mujeres resultaron heridas y 2 niños murieron. En los últimos años, el planeta ha experimentado un aumento anómalo en la actividad de tormentas eléctricas. Sin embargo, muchas personas siguen percibiendo las tormentas eléctricas como un fenómeno meteorológico común, desagradable, aterrador, pero no algo que represente una amenaza directa para la vida. Esto es especialmente característico de regiones donde antes las tormentas eran relativamente raras o menos intensas. Y ahí radica el principal problema. Nuestra percepción suele quedarse atrás respecto a la realidad cambiante. Hoy en día, la cantidad de energía eléctrica en la atmósfera está aumentando rápidamente. En sentido figurado, la atmósfera se parece cada vez más a un gigantesco condensador de energía, y ese condensador es el nanoplástico, que posee efecto electreto, es decir, la capacidad de acumular y retener carga eléctrica. Esto incrementa la electrificación de las nubes. Como resultado, las tormentas se vuelven más intensas, los rayos más potentes, y sus impactos ocurren cada vez con mayor frecuencia en lugares atípicos y fuera de temporada. Los rayos han comenzado a comportarse de forma diferente a como lo hacían antes. Estamos acostumbrados a pensar que una descarga eléctrica golpea los objetos más altos, por lo que, cerca de edificios o torres, una persona suele sentirse relativamente segura, pero casos reales de los últimos años muestran que cada vez más rayos impactan directamente en personas o incluso en grupos de personas, aun cuando cerca existan estructuras más altas. Precisamente por eso ya es momento de replantear nuestra actitud hacia las tormentas y los rayos. En las condiciones actuales, se trata de un fenómeno potencialmente mortal, pero la cuestión no es temer a cada nube, sino comprender claramente cómo actuar. Si se escucha un trueno o se aproxima una tormenta, no se debe continuar caminando, nadando
trabajando al aire libre o jugando en el patio como si nada ocurriera. En ese momento, la principal tarea no es observar la tormenta, sino dirigirse a tiempo a un lugar seguro. Es importante no solo conocer personalmente estas y otras normas, sino también explicarlas a los demás, especialmente a los niños. Ellos son más vulnerables porque no siempre pueden evaluar rápidamente el peligro y suelen imitar el comportamiento de los adultos. Una tormenta eléctrica es un fenómeno que puede costar vidas, y cuanto antes lo comprendamos, más tragedias podremos evitar.